אפשר לתקן. Estamos en la página 103, empezamos con la unidad de Gvura. El Rambam en Shmona Prakim, Perek Daled, Gvura es memutzat, es un punto medio. Ven a Mesirá le Sakanot. Hay personas que tienden a entregarse a peligros. Mesirá le Sakanot entregan a peligros innecesarios, les gusta exponerse a peligros. Eso es un extremo. Y el otro extremo es Roch Aleivav, un blando corazón, es decir, una persona cobarde, miedosa. Entonces la Gvura, lo que traducimos normalmente como valentía, no sé si es la traducción exacta, pero sería acá el punto medio entre estos dos extremos. El que están los que se entregan en peligros innecesarios por un lado y los que son temerosos exageradamente por el otro. La Gvura es el punto medio correcto. Entonces, vemos de acá que sí, como es un punto medio, significa que hay una cierta medida en la cual es correcto tener miedo. No hay que exagerar, no hay que ser Rach Alevav, tampoco hay que ser Mesirá le Sakanot, hay que tener un punto medio. Vamos a ver que efectivamente sí es correcto tener un poco de miedo. El miedo puede ser útil en cierta medida. Eso lo podemos ver en la Gemara de Gittin. La Gemara dice lo siguiente. Amar Rabbi Yochanan. ¿Qué significa el pasuk? Ashrei Adam mefached tamid. El pasuk dice, bendita la persona que tiene miedo siempre. Umaksheli bo, y el que endurece su corazón, es decir, no tiene miedo, por eso endurece su corazón, y pol bera'a, va a caer en cosas malas. El que no tiene miedo termina haciéndose daño a sí mismo, se somete a peligros innecesarios. Entonces, ¿a qué se refiere este pasuk? Dice Rabbi Yochanan, a Kamza ubar Kamza, Haruv Yerushalayim. Y ahí cuenta la Gemara la famosa historia de cómo se destruyó el Beit HaMikdash, con la historia de Kamza ubar Kamza. Después cuenta la Gemara Tarnegola, Betarnegolta, Haruv Tur Malka. Había una ciudad que se llamaba Tur Malka, el cerro del rey, Tur es cerro, que se destruyó por una discusión que había con unas gallinas, un gallo y una gallina, y Ashaka de Rispak, Haruv Beitar, y por la rueda de una carroza se destruyó la ciudad de Beitar. No vamos a contar ahora todas las tres historias, pero son tres ciudades que se destruyeron, Jerusalén, Tur Malka y Beitar, y las tres se destruyeron porque los judíos se portaron de forma un poco descuidada. Es decir, fueron a la historia de Bakamza, todos la conocen, pero también la historia, por ejemplo, de Ashaka de Rispak, se había roto la carreta de una princesa romana, y para repararla fueron a cortar un árbol que estaba al lado. Resulta que en esa época, en Beitar, había una costumbre de que cuando nacía una niña se plantaba un árbol, y cuando nacía un niño también, y esos árboles se hacían crecer, crecer, crecer hasta el día del matrimonio, y cuando se casaban con esos árboles, con esa madera, hacían la jupá. Entonces ellos cuidaban mucho de esos árboles porque eran muy simbólicos. Pero resulta que esta princesa, que necesitaba un poco de madera, porque se le rompió la rueda, entonces fueron y cortaron, los soldados de la princesa fueron y cortaron la madera, y los judíos se pusieron mal, fueron a pelear contra los soldados de cómo les cortaron el árbol. Y obviamente los romanos lo vieron como una rebeldía de parte de los judíos, y vinieron y destruyeron toda la ciudad. La ciudad de Beitar, una ciudad inmensa, y se destruyó por eso, mató mucha gente, por ese atrevimiento que tuvieron los judíos, digamos, de evitar que esta princesa use la madera. Pero lo mismo que pasó con Kamza bar Kamza, todas esas historias en el fondo son actitudes que la Gemara cuenta que no tenían cuidado. Entonces dice Rabbi Yochanan, el pasuk, que uno tendría que ser más cuidadoso y tener miedo, a diferencia del que endurece su corazón, que termina cayendo en algo malo, se refiere a actitudes como estas. Personas que hacen cosas peligrosas y no piensan en las consecuencias. Entonces el pasuk está hablando justamente en contra de estas actitudes. Y eso es lo que explica Rashi ahí en la Gemara. Mefajed doeg, se preocupa de ligot anolad, se preocupa de ver la consecuencia futura, lo que van a hacer, lo que va a pasar. Shelo te'era takala, que no pase un accidente, un tropiezo, bekach. La persona tiene cuidado en lo que está haciendo y calcula qué va a pasar, cuál va a ser la consecuencia de lo que está haciendo. Lo vemos de este pasuk, dice Rashi, que una persona tiene que tener miedo, es correcto tener miedo. Entonces, si queremos definir el punto medio, vemos que sí, en alguna medida uno tiene que ser cuidadoso. Una persona no puede ser demasiado atrevido, demasiado confiado y decir que no va a pasar nada malo. Si uno hace algo, uno tiene que preguntarse, no vaya a ser de que lo que estoy haciendo surja algo negativo. La pregunta nuestra es, ¿cómo saber cuándo es correcto tener miedo y cuándo no? La verdad que el Tosfot, en la misma sugya, explica lo siguiente.
Ashrei Adam mefajed tamid. Estoy en el siguiente párrafo, todavía en la página 103. Ashrei Adam mefajed tamid. Beperek haroe. El Tosfot trae la Gemara, otra Gemara en Masejet Brachot. La Gemara dice lo siguiente. Ambrina, está dicho ahí. Hazia Lau Gavra. Está escrito que Rabbi Ishmael estaba en el mercado y Hazia Lau Gavra, él vio a una persona, Dave Mefajed. Este Rav vio como una persona tenía miedo. De Dave Mefajed. Amarle le dijo el Rav, Chatoe at, eres un pecador. Dichtiv, Pachdu Betzion Chataim. El pasuk dice, ¿quiénes son los que tienen miedo en Sion? Los pecadores. En base a ese pasuk, deduce el Rab que si tiene miedo es porque tiene miedo de sus propios pecados. Vamos a ver a qué se refiere eso a continuación. Pero pregunta de la Gemara, Upagich, la Gemara pregunta, todo esto lo está citando Tosfot, y pregunta una contradicción. ¿Cómo puede decir la Gemara en Brajot que una persona, si tiene miedo es porque hizo pecados? Mientras que la Gemara pregunta de otro pasuk, Mikra de Aja, del pasuk de acá, es decir, el pasuk que dijimos, Ashrei Adam Mefajed Tamid, se ve que sí es correcto tener miedo. Entonces, si es correcto tener miedo, significa que no es solamente un pecador el que tiene miedo, sino que es correcto tenerlo. Es bueno tener miedo. Ashrei Adam, bendito sea el que tiene miedo siempre. Sí es correcto tener miedo. Entonces, ¿por qué acá el pasuk dice que el que tiene miedo es un pecador? Contesta la Gemara, Umukila, la Gemara lo establece. ¿En qué se refiere este pasuk del miedo? Bedivrei Torah. Se refiere a una persona que tiene miedo en las palabras de la Torah. ¿Qué quiere decir? Shedoeg está preocupado, Shelo Ishakach Talmudo. Tiene miedo de no olvidarse de lo que estudia. Y por lo tanto, Joser al Mishnatot Tamid, y está haciendo Hazará, está repitiendo lo que estudia siempre. Entonces dice la Gemara, en verdad, según esa conclusión de Masejet Brachot, una persona no debería tener miedo. Y si tiene miedo es porque es un pecador. ¿Cuándo hay que tener miedo? Es un miedo productivo, un miedo que te hace, por ejemplo, no querer olvidarte lo que estudiaste. Es un miedo de olvidarse, y ese miedo es un miedo que te lleva a estudiar más. Esa es la explicación que da la Gemara en Brajot. Explica Tosfot, este Tosfot quiere explicar la Gemara en Masejet Gitin, porque la Gemara en Masejet Gitin trajo este pasuk no en relación a un miedo de olvidarse del estudio, sino a una persona que tiene miedo de no hacer algo peligroso, como por ejemplo ir a pelearse con los romanos. Entonces te explica Tosfot cómo se conectarían las dos Gemarot y dice lo siguiente. Hanami, acá también. Maiti se trae ley, Hane Ovdei, acá también en nuestra Gemara en Masejet Gitin se traen estas historias. Shebatchu al Rov Tovatam. Estos judíos confiaron en que tenían tantas cosas buenas. Veshalvatam. Y estaban muy tranquilos. Estaba todo muy bien. Tenían abundancia, tenían tranquilidad. Estaban muy confiados de su tranquilidad. Entonces por eso fueron a Levayeshet Bar Kamsa. Fueron a avergonzar a Bar Kamsa cuando lo echaron de la fiesta. No tenían miedo de que él podía ir a acusarlos donde los romanos. ¿Por qué? Porque estaban muy confiados. Y también la Amod al-Bat Keisar, y también se fueron a pelear con la hija del César, con esta princesa, y por eso se hicieron este daño. Pero en verdad, ya la Mefajed se tendrían que haber tenido miedo, Velidog Minapuganut, y tener miedo de las consecuencias malas. Velodami le Adam Amit Pajed Bejinam, y no se compara con una persona que tiene miedo gratuito. Es decir, la conclusión, tenemos dos Gemarot. Tenemos una Gemara que dice que el que tiene miedo es una persona que hace pecados. Mientras que tenemos otra Gemara que dice que el que tiene miedo es una persona que está bien tener miedo y se está preocupando de no hacer cosas arriesgadas, no ir a atreverse a enfrentar a los malos, en este caso los romanos. Les dice todo eso, la explicación es la misma. Una persona que tiene miedo gratuito es una persona que es pecador. No debería tener miedo, no hay ninguna razón de tener miedo. Si tiene miedo de todas maneras es porque ha hecho pecados. Vamos a analizar ese punto a continuación. Pero ese es un miedo que está mal, que es gratuito. Pero un miedo correcto es un miedo útil. Por ejemplo, el miedo de olvidarte de lo que estudias o el miedo de no hacer algo peligroso que te puede llevar a una consecuencia negativa. No hay que confiar en que está todo bien. Si hay algo que es peligroso, hay que dejar de hacer. Ahora el Mesilat Yesharim, al final de la página 103, lo traemos acá para dar una definición un poco más clara de cuándo es bueno y correcto tener miedo. Dice el Mesilat Yesharim. Shema Tomar, tal vez vas a decir, Arei Matzino, encontramos, Sheheivu Jajamim, los sabios nos ordenaron, Bechol Makom, Shishmo Adam et Atzmo, la persona tiene la obligación de cuidarse a sí mismo, Shmirá Me'ulá, tenemos la obligación de cuidarnos con un cuidado alto.
No puede la persona ponerse en peligro, dicen nuestros sabios. Incluso que sea un tzadik que hace muchas mitzvot, hace muchos maasim tovim, no puede decir, bueno, yo soy tan tzadik, seguro no me va a pasar nada malo, Hashem me va a cuidar. Está prohibido hacer eso. Una persona no puede exponerse a un peligro independiente de su nivel espiritual. Bambú, como dice la Gemara en Masejet Ketubot, Akol bidei shamayim, todo es del cielo, chutz mitzinim pachim, fuera del frío y el calor. Tzinim pachim, frío y calor. Quiere decir, yo me voy a exponer a un lugar donde me puede dar frío y me puedo resfriar, está prohibido. Voy a ir a un lugar donde hace mucho calor y me puedo, no sé, deshidratar, prohibido. No puedo decir yo soy un tzadik. Obviamente el frío y el calor son ejemplos. Cualquier cosa que sea peligrosa, que sea conocida como algo peligroso, está prohibido exponerse a eso. Entonces quiere decir, Akol bidei shamayim, todo viene del cielo, pero puede ser que una persona por su propia negligencia de exponerse a un peligro, termine pasándole algo malo que en el fondo no lo merecía. Él no le merecía ese castigo, no merecía enfermarse, no merecía nada, pero por el hecho de que él se expuso a un lugar que hacía, por ejemplo, mucho frío, sin cuidado, y después se enfermó, no es bidei shamayim, es porque él mismo lo provocó. O sea, acá aprendemos la obligación que tenemos de cuidarnos. Umikra katuv es un pasuk. Venishmartem meod lenafshotechem. Es un pasuk muy famoso, se cita mucho. La verdad que el pasuk en Perek Dalet de Dvarim se podría entender que se refiere a algo espiritual. Hay que cuidar mucho al alma. Acá es la fuente que este pasuk se aplica en lo que es el cuidado físico y no el cuidado solamente espiritual. Porque del pasuk se podría pensar que se está diciendo cuídate de no hacer averot, cuida tu alma. Pero acá el Ramjal dice que el pasuk se refiere al cuidado físico, una obligación de cuidar mucho a tu cuerpo. Entonces, entonces vemos que no hay que decidir abitajón azé al kol panim. Antes estaba hablando de la importancia de tener bitajón en Hashem. Muy importante confiar en Hashem. Pero acá vemos que no es tan simple confiar en Hashem. No puedes decidir que hay que tener bitajón al kol panim, de todas maneras. Porque hay casos en los cuales no es correcto decir esto es bidei shamayim, Hashem me va a cuidar. No, a veces una persona tiene que evitar ponerse en un peligro. Y porque en verdad Hashem no lo va a cuidar. Si él se expone a un peligro innecesario, como tzinim pachim, puede ser que le pase algo malo, a pesar de que no lo merecía. Entonces el bitajón acá no sería correcto tener bitajón. Y ahí está dicho, nuestros sabios dicen, incluso para hacer una mitzvah, no es correcto exponerse a un peligro extremo. Vamos a ver que hay reglas, pero no está permitido hacer, cuando es algo que es un peligro evidente, como vamos a ver a continuación, no puedo hacerlo, incluso que sea mitzvah, incluso que tenga bitajón. Tengo que saber que lo que estoy haciendo puede ser peligroso. Entonces, ahora, finalmente, el Ramjal nos va a decir la regla. Cuando, como estamos definiendo el punto medio, dijimos que estamos hablando de la mitad del miedo, un extremo es el que tiene demasiado miedo y el otro extremo es el que tiene demasiado poco. Entonces tenemos que definir cuál es el medio correcto. Antes de seguir, solamente quiero aclarar, estamos hablando de una definición filosófica. No estamos hablando todavía cómo conseguirlo. Es decir, una persona que es demasiado miedoso va a tener un problema de cumplir esta regla. Va a tener miedo incluso en situaciones que no debería tener miedo. Por el otro lado, el que está en el lado opuesto de Mesigal Sakanot, que es una persona que tiende a exponerse a peligros, al revés, le va a costar cuidarse incluso cuando corresponde tener miedo. Eso lo vamos a ver a continuación, cuando estudiamos los dos extremos de esta midá, para ver cómo se trabaja. Pero en esta primera etapa, en esta primera parte de la escala, estamos definiendo cuál es el punto medio a donde tenemos que apuntar. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Entonces dice Ramjal, en la página 104, que yesh ira ve yesh ira. Hay dos tipos de temor. Yesh ira reuya, hay un temor adecuado. Yesh ira shotá. Y hay un temor tonto. Yesh bitajón, existe el bitajón, hay momentos que tenemos que confiar en Hashem, yesh olelut, pero también hay payaseo, es decir, una persona que se descuida, no por bitajón, sino por tonto, digamos, por payaso. Y ahora explica. Kine adon baruchu, Hashem, asa et adam baal sechel. Hashem creó al ser humano con criterio, con sechel. Sechel nachon, Vesvara nejoja. Hashem creó al ser humano con una lógica correcta. ¿Para qué? Para que se comporte a sí mismo al derech tov. Hashem nos dio un criterio sano, digamos un sentido común,
para que la persona se comporte por el camino bueno, vishmor min advarim hamanzikim, que la persona se cuide de las cosas peligrosas. ¿Para qué existen esas cosas peligrosas? Asher nivreu leenosh et hareshaim. Hashem creó en el mundo cosas peligrosas, dañinas, para que exista la posibilidad de que los reshaim, que merecen esas cosas malas, las reciban. Pero eso no significa que el que no lo merece tiene que exponerse a eso. Como supongamos hay veneno. Hashem creó el veneno porque quizás quería eventualmente que un malo, un rayá, se muera con ese veneno. Pero eso no significa que los tzadikim tienen que tomar ese veneno. Entonces nosotros tenemos un criterio que debería cuidarnos para que no hagamos cosas peligrosas. Un mi sheirtze, la persona que quiera. Sheloi nagatzmo bederech hachochma, una persona que decida no comportarse de la forma inteligente. Veyafkir atzmo lesakanot, y va a hacer efker, es decir, se va a descuidar a los peligros, se va a exponer a los peligros. Ine en ze bitachon, eso no es un bitachon en Hashem. Ela o lelut. Muchas veces la persona puede disfrazar su atrevimiento de exponerse a peligro y decir, yo tengo bitajón, no va a pasar nada, confío en Hashem. Pero en verdad eso no es bitajón, es un engaño, autoengaño, no es bitajón, es olelut, es una tontera. Vine, ujote, esa persona que se está exponiendo a peligros en contra de su propio sentido común. En el fondo, si él reflexionara un poco, se daría cuenta que lo que está haciendo es peligroso. Entonces, él, al hacer eso, es un joté, es un pecador. Bemashu neget retzona boré, está yendo en contra de la voluntad de Hashem. Itbarach shemo. Shegotze shishmor a Adam et atzmo. Hashem nos ordenó que nos cuidemos, es una mitzvah, como estudiamos arriba. Por lo tanto, la persona que decide no cuidarse y se excusa como que tiene bitajón, está haciendo una averá, se está comportando en contra del retzon Hashem. Entonces, miren lo que pasa. Es muy grave la consecuencia. Benimtza, y resulta, shemilvad asakana, además del peligro, a mutba'at badavar, que es natural, mutba'at como teba, mutba'at badavar, que es natural en la situación, asheru alul elea, que está expuesto hacia ella, que puede caer en ella, digamos en el peligro, mipnei chisaron shmirato. Además, primero que nada, cuando una persona hace algo peligroso, no sé, se tira un paracaídas, no sé, digamos, entonces el acto mismo tiene una naturaleza peligrosa, ¿sí? No sé si es peligroso o no, pero digamos, tiene una consecuencia natural peligrosa. Pero además del peligro natural que tiene lo que está haciendo, Ine od umitchayev benafsho, además, él está ahora causándose a sí mismo una culpa. Mitchayev benafsho significa que ahora tiene una culpa espiritual también. Bekum hace, kum hace significa en forma activa, se está levantando y lo está haciendo. Está provocándose a sí mismo en forma activa en el het, asher ujote. No solamente que él tiene un peligro por lo que está haciendo, un peligro natural, sino que también tiene un peligro espiritual de que Hashem lo castigue por el hecho de que no está cumpliendo su voluntad de cuidarse. Entonces, al no cuidarse, tiene dos razones por las cuales le puede pasar algo malo. Primero, la razón natural, porque efectivamente lo que está haciendo es peligroso. Y segundo, por el hecho de que no está cumpliendo la voluntad de Hashem que le dijo que se cuide. Benimtza ajet atzmo, resulta que el pecado en sí mismo me vio leyanesh. El pecado mismo lo puede llevar a ser castigado. Entonces, claramente irse al extremo de falta de cuidado está mal. Es en contra de la voluntad de Hashem. Beulam, pero Ashmirá Azot, este cuidado, Bezot Airá, y este temor, Amiyusedet, que está basada al Anagat a Jochma Beasejel. Ya dijimos que el criterio hay que tener es un criterio humano, normal, de pensar de qué es lo que es peligroso y qué no. Entonces, ese cuidado racional es un temor correcto. Y Adeuya. Shalea Neemar, sobre ese tipo de temor, ese temor que natural, del criterio sano, que te indica de qué tienes que cuidarte, sobre eso está dicho Agum. Agum es una persona astuta. Agum Ra'a, cuando el astuto ve Ra'a, cuando la persona inteligente ve que viene algo malo, Venistar, se oculta, es decir, se cuida. Cuando una persona inteligente ve que viene algo peligroso, se esconde, se protege. Pero Ptarim, mientras que los tontos, Avru
veneenashu. Mientras que los tontos siguen de largo y son castigados. Entonces el pasuk nos dice que cuando hay algo malo, el tonto no se cuida y eso mismo le provoca que caiga en el problema. Entonces todo lo que explicó hasta ahora es el temor correcto. Entonces ya vemos que obviamente el Ramjal no nos puede decir una respuesta de antemano sobre cualquier decisión que tengamos que tomar. Una persona tiene la duda, ¿esto es peligroso o no es peligroso? No nos puede dar una respuesta de antemano para cualquier situación, son infinitas. Pero sí nos dijo, al final sí va a dar un poco la regla, pero lo que nos está diciendo hasta ahora es que al fin de cuentas es un criterio que ya tenemos. Una persona que no tiene malas midot va a saber distinguir por su criterio sano cuándo hay una situación que corresponde cuidarse y cuándo no. Obviamente, una pregunta acá en el chat, obviamente que si una persona no se cuida de algo peligroso, eso no significa que automáticamente, seguro, le va a pasar algo malo. Hashem puede cambiar la naturaleza y puede protegerlo. Pero hay que saber que una persona que se expuso a algo peligroso y no le pasó nada, eventualmente eso le quita méritos. Porque en el fondo él le podría haber pasado algo, porque se hizo algo peligroso, entonces puede ser que pierda méritos por los cuales se le hizo el milagro de que no le pasó nada. Entonces el hecho de que no le pasó nada todavía no significa que no hizo algo equivocado, porque perfectamente le podría haber pasado algo malo y se salvó por méritos que quizás los perdió. Shema y Gromajet, lo que se llama. Pero bueno, todo esto entonces estamos hablando de una persona que entiende y usa su criterio para cuidarse de no hacer algo peligroso. Pero por el otro lado, tenemos el temor exagerado. Pero el temor tonto, el temor exagerado, Adam rotze leosif shmigot al shmigot. Cuando la persona quiere aumentar cuidados sobre los cuidados, es decir, exagerar con las precauciones que toma. Ve'ira al ira, y temor sobre temor. Es decir, él se cuida, pero se cuida mucho más de lo que debería cuidarse. José mishmeret le mishmarto, hace una cerca sobre su cerca. Digamos que va a cerrar la puerta varias veces. ¿Cuál es el parámetro para medir que está exagerando con su cuidado? Porque él termina siendo bitul de su Torah y sus mitzvot. Es decir, el hecho de ser tan cuidadoso, tú ves que ya lo perjudica. Por ejemplo, el ejemplo que trae, lo vamos a ver después, una persona que lo invitas a un shiur y él dice, no, tengo miedo, hay un peligro en el camino. Puede ser que su precaución de no exponerse a algo que él ve como peligroso es una exageración y por eso termina no yendo al shiur. Entonces él pierde la oportunidad de hacer algo bueno por su temor. Eso es lo que nos ayuda a entender siempre los puntos medios en todas las midot. El punto medio en las midot es el punto útil, funcional, eficiente. Cuando yo veo a una persona que no es capaz de hacer algo que le conviene hacer, algo que es bueno hacer, entiendo que tiene un problema de midot. Entonces acá también, cuando veo que la persona, por su temor, no logra hacer mitzvot que debería hacer, entiendo que tiene un miedo exagerado. Él no lo ve así, puede ser que él esté convencido de que su miedo es correcto y él es precavido, pero en verdad con una visión objetiva, que vamos a trabajarla a continuación, cuando uno ve a qué lado está y cuál tiene que trabajar, entonces se daría cuenta con un criterio sano cuál es el peligro. En resumen, la decisión si algo es peligroso o no es una decisión que Hashem nos dio la capacidad de tomar. Tenemos un sejel, Hashem nos dio la capacidad mental de elegir decidir, discernir entre un peligro real y entre un peligro que no hay que tomar en cuenta. Hashem nos dio esa capacidad. Si no tuviéramos malas midot, podríamos tomar la decisión. Y si uno exagera en el miedo, eso le va a traer problemas. Y si exagera en la exposición a los peligros, también le va a traer problemas. Vea claro, el último párrafo, la página 104, vea claro, la regla. Para distinguir. Ben shtei airot, la regla para distinguir entre los dos temores, el exagerado y el correcto. Umash shechilku chachamim, es lo que nuestros sabios dividieron. Zichronam libraja. Beombram, eija de shchiach ezeika shani. La frase significa ¿dónde? Es frecuente. El daño es diferente. Es decir, en general hay que tener cuidado. Perdón, en general no hay que tener miedo. Pero cuando el daño es frecuente, ahí es diferente. Ahí sí hay que tener cuidado. Explica el Ramjal. Kimakom, en un lugar, Sha'ezek, que el daño, Matsui venoda, dice dos palabras, es frecuente y reconocido. Yeshle y Shamero.
tenemos la obligación de cuidarnos sobre cualquier peligro que sea frecuente y reconocido. ¿Qué quiere decir? Viene alguien y dice, no sé, es peligroso tomar leche. El otro dice, es peligroso comer huevos. Pero no es algo aceptado, no es algo que todos están de acuerdo, no es algo que es comprobado. Entonces no tengo que tener miedo. No tengo hiyuv de cuidarme de cosas que no son comprobadas. Eso no es nodá. Ahora, a veces pasa de que un peligro sí es nodá. Sí se sabe que tal cosa es peligrosa. Quiere decir, existe el peligro, lo aleino, de un accidente de tráfico. No se puede decir que no existe. Es algo comprobado. Se sabe que existen los accidentes de tráfico. Ahora, ¿por eso no se puede andar en auto? Hay que ver. Si no es algo muy frecuente, si es algo que pasa pocas veces, poco frecuente, tampoco tengo hiyuv. El hiyuv es, según lo que dice acá, que sea frecuente y que sea comprobado. El elemento de comprobado es más fácil de aplicar. El componente de frecuente es un poco más difícil porque no sé qué tan frecuente tiene que ser. ¿Cuál es la estadística, digamos, si se puede medir así, para definir cuánto es un peligro? Pero bueno, hay casos que seguro está claro que hay peligros que no son frecuentes. Es decir, si yo no hago tal cosa, ¿qué peligro hay? ¿Qué probabilidad hay que me pase algo malo? Si es una probabilidad muy baja, entonces no tengo que tener miedo. Si es una probabilidad alta, sí tengo que cuidar. Entonces, makom, sha'ezek matzui venoda, yesh leishamer. Ach makom, pero en un lugar, she'ena ezek noda, pero si el ezek no es comprobado, no es seguro, en ligó, no hay que temer. Ya dijimos, estamos hablando del ideal. Puede ser que una persona tenga miedo también de cosas que no son seguras o que no son probables, y ahí ella tiene que trabajar sus midot. Pero cuando queremos definir el punto medio, el ideal, esa es la descripción. Sobre este tipo de cosas está dicho en la Gemara, Riuta, de lo hazinan, lo mahzikinan. Esta frase en arameo significa algo malo, que no lo vemos, no lo sostenemos. Yo no tengo que sospechar de algo malo que no está comprobado. Es decir, por decirlo de alguna forma bien fuerte, supongamos que alguien hace 100 años atrás se muere porque fuma mucho. ¿Sí? Se fuma mucho y por eso tuvo cáncer en el pulmón. Y se murió. Pero en esa época no era sabido, o por lo menos no era comprobado, que fumar no es sano. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona que fumó no hizo algo negligente. Según esta regla, no hizo algo negligente. En esa época no se sabía que era algo malo. Por lo tanto, si se murió, significa que Hashem quería que se muera. Es bidei shamayim, no es sin impagim. No podemos decir que se murió porque no se cuidó. Si se murió porque Hashem quería que se muera, y se hubiera muerto igual. Si no hubiera sido por los cigarrillos, se hubiera muerto por otra cosa. Porque hay dos opciones. O una persona se muere porque Hashem quiso, o Hasbe Jalila le pasa algo malo porque Hashem quiso, o porque él se descuidó. Descuidarse significa que él tiene una responsabilidad. Es decir, él sabía que esto era algo comprobado, que tendría que haberse cuidado y no se cuidó. Pero todo el tiempo que las cosas no sean sabidas, no importa que después se van a descubrir que son peligrosas. Se lo mencioné, porque acá estamos hablando de la responsabilidad del ser humano. La responsabilidad depende del conocimiento que existe en el momento que él está actuando. ¿No? Entonces, si yo estoy actuando de forma correcta y no hice nada negligente, no tengo que tener miedo. Si Hasbe Jalila llega a pasar algo malo, no me puedo culpar porque en 10 años más van a descubrir que Gulay era algo malo. No, simplemente Hashem quería que pase y eso significa que era inevitable. Por las razones, digamos, era una causa espiritual y no física. Entonces, Riuta de lo hazinan, lo mahzikinan. Algo malo que no lo vemos, no lo sostenemos. Ven lo la jajam, ela mashein avrot. No tenemos, el sabio no tiene más que lo que ve en sus ojos. Es decir, cuando yo voy a tomar la decisión si esto que está pasando ahora es peligroso o no, si me tengo que cuidar o no, el jajam, como dijimos, tiene que usar su criterio, su sentido común, en base a la información que existe. Tengo que usar la información que existe, de lo que es comprobado, de lo que es frecuente, y eso es lo único que se me pide. Nada más. Entonces, el ejemplo que hablamos antes de Tzilim Pajim, el Tzilim Pajim es un título, es un ejemplo, ¿cierto? El Tzilim Pajim es el ejemplo de una persona que se enferma por exponerse al frío o exponerse al calor. Pero en verdad es una regla general de todo lo que la persona entiende que debería cuidarse. También el Tzilim Pajim nos referimos a cosas que están dentro del criterio sano de la persona. ¿Qué? ¿Tú no sabes que si vas a este lugar con tanto calor te puede hacer daño? Seguro sabes. Entonces, ¿por qué no te cuidaste? Es negligente. Ahí es cuando no decimos que es Bidei Shammai. Pero, y así con todas las otras cosas que van en la... ¿sí? Si todos los médicos o la gran mayoría de los médicos te dicen esto es peligroso,
Entonces significa que hay que cuidarse. Es algo que tienen autoridad, digamos, la mayoría de los médicos de la generación, de decir esto es peligroso. Quizás el día de mañana se van a arrepentir y van a cambiar de opinión, pero no me llané. Pero hoy día, esta es la información que hay, es algo comprobado según las herramientas que tenemos hasta ahora, entonces tenemos que tomarlo en cuenta. No sé si eso respondió a la pregunta. Bueno, me preguntan acá al revés, si también las cosas que los médicos dicen que son sanas, si tengo hiú de hacerlas. No solamente de cuidarme de lo malo, sino en qué medida tengo hiú, por ejemplo, de hacer deporte, que dicen que es sano. Seguramente, no sé decir una respuesta clara, pero seguramente es el mismo concepto. Algo que se defina como una negligencia, entonces seguramente hay que cuidarse. Hay cosas quizás que son lejatjila, digamos. Uno puede decir, mira, si haces esto, si haces lo otro, va a ser mejor. Pero hay cosas que son determinadas como algo dañino o mamash, o el hacerlo o no hacerlo se considera como una irresponsabilidad, y el Hollywood que ahí sí habría hiú. De todas maneras, acá no estamos hablando todavía de tener miedo de Irat Shamayim, tener miedo de Averot, estamos hablando por ahora solamente del miedo a lo físico, a lo que es natural, a los miedos de la naturaleza, de cuidarse de lo físico, de lo natural. Ahí es cuando decimos esta regla, ¿sí? Atzmo, Iñana Pasuk, Shevenu Lemala, este es el mismo Pasuk que trajimos arriba. Agum, Ra'a, ya dijimos este Pasuk, que el estuto, el Jajam, Ra'a, ve lo malo, Venistar, y se cuida, se esconde. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando que el estuto ve algo malo por venir y eso lo hace esconderse. Uinome daber el Venistar Minara'a, está hablando de que se tiene que esconder de lo malo, de lo que ve. No está hablando de que el Agum, este astuto, este jajam, no tiene que cuidarse de eventualidades, de lo que puede llegar a pasar. De lo que puede pasar, de que sea posible que venga. Una persona que dice, yo me quiero cuidar de eventualidades, no tiene bitajón, le falta bitajón. No hay que cuidarse de eventualidades, en eso hay que tener bitajón. Hay que cuidarse de las cosas evidentes, de las cosas peligrosas por venir. Es una medida muy, muy importante, porque hay mucha gente que piensa que tiene que cuidarse de todas las cosas que pueden llegar a pasar. Y resulta que no. Uno no tiene que pensar que justo va a pasar algo malo. ¿Por qué tengo que pensar que justo va a pasar algo malo? Tengo que cuidarme de solo las cosas que son naturales que vengan. No es el tema, pero solamente me acuerdo del mashal. Una persona que tiene que preguntar, no es el tema, pero lo digo como ejemplo. Una persona que tiene que preguntarse cuántos ingresos una persona necesita al mes. ¿Cuánta plata tengo que conseguir al mes? Tengo que tener suficiente respaldo por si llega a pasar cualquier cosa que necesite plata y quién sabe y tengo que tener. O no, en ese tengo que tener bitajón. Entonces, escuché el nombre de Rav Shach, no lo digo que esa es una regla tan absoluta y no sé si es para todos, pero escuché el nombre de Rav Shach que decía lo siguiente: tú tienes la obligación de tener un ingreso que cubra tus gastos normales. No tienes hiyuv de tener un ingreso que cubra todas las eventualidades que pueden llegar a pasar. Y si justo esto se te echa a perder y justo te chocan el auto y justo no sé qué, no tienes hiyuv de tener, obviamente si tienes facilidad de conseguir eso, perfecto, pero no tienes el hiyuv de ir a trabajar y hacer más y más ishtadlut para conseguir una cantidad de dinero que pueda cubrir todas las eventualidades. En eso tienes derecho a tener bitajón. Va a depender del nivel espiritual de cada uno. Pero ahí se puede tener bitajón. Pero tener bitajón, que va a pasar un milagro y vas a poder vivir este mes y no vas a tener los gastos normales que son evidentes que vas a tener, como por ejemplo la comida, eso ya no es bitajón. Eso es falta de responsabilidad. Una persona sabe que el mes le cuesta mínimo tanto. Para comer, para pagar la electricidad, no sé. Entonces en eso no puedes tener bitajón, porque ahí sería confiar en un milagro. Tienes que ser responsable. Entonces, la idea es parecida a lo que estoy diciendo acá. Cuando es algo que se ve por venir, tú sabes que tienes este gasto. No es una sorpresa. No es una sorpresa que tu hijo va a tener bar mitzvah a los 13 años. Entonces, ¿por qué no te preparaste para eso? Es algo que sabías que iba a pasar. Entonces, lo que viene, tienes que ser responsable. Pero lo que puede pasar, en eso ya es mejor tener bitajón. Entonces, cuando ve a alguien algo malo que viene por venir, hay que cuidarse. Entonces, está hablando solamente de las cosas que seguro van a venir. Ese es el pasuk que mencioné arriba, que no lo estudiamos nosotros. Amar Atzel Shachal Bederech. Es un pasuk que vamos a estudiar después cuando hablemos del miedo, que el Atzel, el flojo, dice, no quiero ir a estudiar Torah porque hay un león en el camino.
Entonces él tiene miedo, pero es un invento, no es que hay un león de verdad. Él dice, quizás hay un animal salvaje en el camino. Eso es una eventualidad, y ahí debería tener bitajón. Cuando es tan un miedo que podría llegar a pasar algo, ahí hay que tener bitajón y no hay que tener miedo, y si tiene miedo tiene que trabajar. Pero cuando es, entonces ese ejemplo que vamos a estudiar después, cuando hablemos del miedo, es un ejemplo de un miedo exagerado, de una persona que tiene miedo, evita hacer lo correcto, en este ejemplo, ir a estudiar Torah, por tener miedo de que hay un shahal baderech, hay un animal salvaje en el camino, y por eso no va a estudiar. Entonces, en resumen, la conclusión es, hay un punto medio. No es correcto decir que nunca hay que tener miedo, y no es correcto decir que siempre hay que tener miedo. Hay un punto medio. El miedo tiene que ser útil, tiene que ser funcional, te tiene que permitir hacer lo correcto por un lado y al mismo tiempo evitar que te expongas a peligros innecesarios. Ese es el parámetro. Una persona que se cuida de no hacer cosas peligrosas, está bien. Ashrei Adam mefajed tamid, es correcto. Y es lo mismo que preocuparse para repasar lo que estás estudiando, viene de la misma cualidad. Una persona no puede decir, yo voy a estudiar y me voy a acordar de todo lo que estudié. No, tú sabes que si no estudias y repasas, se te va a olvidar. Entonces tienes que preocuparte, tienes que tener miedo de que te vas a olvidar. Así también tienes que tener miedo, por ejemplo, como hablamos de las historias ahí de los romanos, no tienes que ir como se dice, a enfrentar a los enemigos cuando eso es innecesario y tienes que saber los riesgos que eso implica. Ahora, como dijimos, esto es un punto medio ideal donde la persona trata de llegar a este nivel, pero normalmente no es tan fácil. Muchas veces las personas tenemos en las midot un extremo o el otro, quiere decir que emocionalmente nos cuesta conseguir el punto medio. Entonces vamos a empezar a estudiar un poquito lo que sería la midá de miedo, el Gaj Leivav. La traducción de la palabra Gaj Leivav es una persona de blando corazón, quiere decir que es miedoso y por lo tanto le cuesta dejar de temer en situaciones que ya estudiamos que no debería temer. Es decir, su miedo lo paraliza, su miedo le impide hacer lo que debería hacer correctamente. El Ran, estoy en la página 105. El Ran dice lo siguiente: que apajad, el miedo, mesuvav es consecuencia, midam dak, de una sangre fina, meimi, aguada, kar, fría. Es decir, las personas miedosas tienen sangre fría. No sé si se refiere fisiológicamente o es algo más filosófico. Velagen, mipnei kriguto, por su frialdad, vedakuto, su finura, ukaved atmu'a lachutz. El Ran explica que cuando algo es frío, le cuesta moverse hacia afuera. Ya voy a ver a qué se refiere. Vetikal yoter, le es más fácil, tnuato, le es más fácil su movimiento, michutz lifnim. Es decir, lo frío se extrae, a diferencia de lo caliente que se extiende. Quiere decir que cuando una persona es frío de sangre, eso provoca que hay como que contrae todo el tiempo, en vez de salir hacia afuera, está todo el tiempo hacia adentro. Y es curioso lo que dice el Ran, pero él dice que por eso, la gente, ikabel roshem advarim amafkidim mehera. Por eso es que recibe la influencia de las cosas que dan miedo con rapidez. Como él tiene esa tendencia fisiológica de extraerse, entonces absorbe más. A diferencia de una persona caliente, que es al revés, que todo el tiempo se expande. Una persona que se contrae tiene una sensibilidad de percibir las cosas peligrosas. Vamos a ir estudiándolo a continuación. Pero en el fondo lo que vamos a estudiar, Besat Hashem, es que las personas miedosas no es que inventan peligros. No es que el miedoso le tiene miedo a cosas que no existen. No es que él dice va a venir un monstruo. El miedoso es una persona que simplemente le pone atención a los peligros. Nosotros habíamos dicho que un peligro al cual no hay que temer es un peligro que no es comprobado o que no es frecuente. Pero no es que no existe. Eventualmente puede existir. Solamente que es 1 en 1.000.000. Esa persona que le da miedo subirse a un avión. No es que nunca se cayó un avión. Hay aviones que se han caído, solamente que es poco frecuente. Entonces, una persona que tiene que viajar no tendría que tener miedo en viajar, porque es un miedo al cual no hay que ponerle atención, porque es muy poco probable. Pero cuando es una persona que tiene esta tendencia fría, entonces su tendencia fría le hace internalizar, como es sensible a lo que está pasando afuera, y siente ese peligro y por eso tiene miedo.
Vamos a seguir viendo esa idea ahora también en el Pajat Yitzhak. Sigo la página 105. De que Shem Shematzino Bateva, así como es la misma idea que antes, tal como encontramos en la naturaleza. Kohot Apoalim al Homer, encontramos en la naturaleza ciertas fuerzas que influyen sobre la materia. Bekivun Shelit Pashtut. Hay cosas que influyen en la materia en una dirección de extensión. Hay cosas que provocan extensión en la materia. Veleumatam, en cambio, hay kohot, apoalim al homer, hay ciertas fuerzas que influyen sobre la materia, bekivun shel itkavtzut, que influyen en la materia en una dirección de contención. Eso es respecto a la materia. Kemoken, así también, matzino benefesh, encontramos en el nefesh, ba'avodat Hashem, ki ahava, el amor, todo lo que tiene que ver con el amor a Hashem, poelet a la nefesh, bekivun shelit pashtut. El amor, cuando uno siente amor a Hashem, el amor le provoca una extensión. Kojotea lichvot shamayim. Es decir, la persona que tiene amor quiere hacer muchas cosas. Lichvot shamayim. Pero la irá, cuando una persona tiene temor, estamos hablando de temor a Hashem, poelet a la nefesh, funciona sobre la nefesh, bekivun shelit kavtzut, en una dirección opuesta de contraerse, también cojotea lichvot shamayim. Es decir, el amor a Hashem y el temor a Hashem funcionan justamente de forma opuesta. El amor a Hashem me hace que yo sienta expansión y el temor a Hashem al revés me contrae. ¿Qué quiere decir? Bezesh kataba Ramban, eso es lo que está escrito en el Ramban, de Ahavá, el amor a Hashem, y Shoresh shel kiyum mitzvot aseh. El amor es la raíz del cumplimiento de todas las mitzvot aseh. La Torah se divide en dos tipos de mitzvot, mitzvot aseh y mitzvot lot aseh. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, ¿cuál es la raíz emocional que me permite motivarme a hacer? El amor. De año, mishum shebesha'a, por cuanto que en el momento, shanefesh nimtzet, cuando el nefesh está ben mazal shelit pashtut, en mazal se refiere en el estado de expansión, nimshachim imena kohot shel kum ve'aseh. Cuando el nefesh está en un estado de expansión, entonces le nace hacer. Kum hacer, levántate y haz mitzvot. Leumatá, en cambio, airá, el temor, y shoresh le prishá me averot. El temor nos ayuda a evitar hacer averot, a apartarnos de averot. De ainu, por cuanto, mishum shebeshah shanefesh nimtzet, cuando el nefesh está en un estado bemazal shel itkavtzut, en un estado de contención, kohatea mitztamtzemim, sus fuerzas, sus tendencias se contraen, venichlalim betohá, y todo se cierra adentro de la persona. Por eso es que gobierna sobre la persona el estado de siéntete y no hagas, es decir, la fuerza que nos permite no hacer averot. En resumen, si yo veo a una persona que le gusta mucho hacer mitzvot activas, pero le cuesta cuidarse de no hacer, de no transgredir mitzvot lot hace, significa que le falta temor. Quizás tiene amor a Hashem, pero le falta temor de Hashem. Lo mismo al revés. Si yo veo a una persona que se cuida mucho de no hacer averot, pero no tiene motivación y energía para hacer cosas, para hacer mitzvot, quiere decir que tiene temor, y por eso se contrae y no hace averot, pero le falta esa energía que le tendría que dar el amor. Entonces, obviamente que acá el Pajat Yitzhak no está hablando de la midá de miedo, como nosotros, pero de todas maneras vemos el concepto. El miedo es algo que te contrae, que saca de afuera hacia adentro, que te impide hacer. En resumen, el miedo te paraliza. Cuando el miedo es correcto, está bien, porque te ayuda a no hacer cosas malas. Te ayuda a paralizarte, a quedarte quieto y no hacer algo peligroso. Pero cuando el miedo pasa a ser exagerado, entonces en el fondo te quita energía, te quita fuerza, te quita la capacidad de hacer cosas. Un detalle, lo escribí acá en la página 106, pero lo menciono porque es importante. El resto creo que ya lo vamos a ver la próxima semana. Hay personas que cuando tienen miedo se escapan ansiosamente. Es decir, se escapan del peligro. Pero en verdad, eso no es la midá, normalmente eso no es la midá de miedo. La persona que tiene miedo, la midá de miedo, cuando enfrenta el peligro se congela, se paraliza. No se escapa,
tampoco hace nada, pero tampoco se va a escapar. Es una persona que como que no tiene fuerza, no sabe qué hacer, se queda absolutamente paralizado. Esa es la reacción de una persona miedosa. Hay personas que frente al miedo se escapan. Quiere decir, tienen mucha energía, solamente que es para escaparse. Eso no es miedo. Porque según lo que estudiamos ahora, el miedo es algo frío, algo que te paraliza. Es Shev de alta AC. Entonces es importante diferenciar entre esas dos actitudes. Hay personas que son personas que se escapan del miedo. Esas personas no necesariamente tienen la midá de miedo. Yo diría que tienen normalmente la midá, que vamos a estudiar algún día, la midá de Kaas. Son personas que les gusta controlar, que son muy sensibles, muy intolerantes. Entonces, cuando creen que pueden luchar contra el problema, van a luchar. Cuando sienten que no pueden luchar contra el problema, se van a escapar. Pero no se van a quedar ahí quietos frente al problema. Van a hacer todo lo posible para o solucionarlo o para escaparse. Pero las personas miedosas son personas más pasivas. Son personas que no saben qué hacer y se quedan ahí. Se quedan quietos frente al problema porque no se van a escapar. Simplemente no tienen la energía para hacerlo. Entonces es importante diferenciar que no todos los que sienten lo que se llama miedo es la midá de miedo. Puede ser simplemente, tenemos que ver cómo reacciona la persona frente al miedo para decidir qué midá tiene. La midá, como todas las midot, es una tchunat anefesh, como decía el Rambam, es una cualidad que te lleva a una acción, a una forma de comportarse más que una acción. Es un patrón de conducta. Entonces, la forma de definir que tengo la midá de miedo no es por el hecho de que siento miedo, sino por el hecho de cómo me comporto frente al miedo. Si frente al miedo me paralizo, me quedo quieto, no me atrevo, entonces esa es la actitud que tiene una persona miedosa. Si es una persona que va a pelear o a escaparse, es otra actitud, no es la actitud de miedo, es otra midá que tenemos que estudiar más adelante. De todas maneras, ahora lo que nos queda empezar a estudiar, yo creo que ya la próxima semana, es diferenciar entre un miedo que viene de midot y un miedo que viene de una razón espiritual. Habíamos mencionado al principio de lo que hablamos hoy, de lo que pasó en la Gemara en Brajot, del Rab que vio a su alumno que tenía miedo y le dijo, Hatoe, eres un pecador. Quiere decir que existe la posibilidad de que una persona tenga miedo por una especie de cargo de conciencia. Él ha hecho Averot, y como ha hecho Averot, eso se manifiesta como una sensación de miedo. Tiene miedo de cosas, pero en verdad no es una persona miedosa por midot, porque una midá es algo que puede ser de nacimiento. La persona que tiene la midá de miedo puede ser, tiene miedo porque es miedoso. Igual como existe el orgulloso, el enojón, el ansioso, existe el miedoso. No es porque hizo algo, simplemente él es así. Lo vemos en la Gemara de Brajot, que existe una persona que tiene miedo no porque esa es su naturaleza o su personalidad, sino como consecuencia a Averot que ha hecho. Entonces serían dos tipos de miedo distintos. Uno es miedo de personalidad y otro es miedo a causa de algo espiritual. Entonces tenemos que diferenciar entre estas dos cosas. Tenemos que ver cómo se diferencian las dos, pero de todas maneras existen las dos. Entonces, la próxima semana vamos a estudiar eso y también cómo tratar de, en el caso que sea una persona, porque obviamente si es una persona que tiene miedo por algo espiritual, la forma de solucionar ese miedo es hacer tshuva. Porque si su problema es porque ha hecho averot, bueno, entonces que deje de hacerlas. Pero cuando es una persona que tiene miedo por personalidad, por midot, entonces quiere decir que no es algo espiritual, quiere decir no es por un pecado que él hizo, no solo no alcanza con hacer tshuva, hacer tzadik, porque tiene una personalidad miedosa y tiene que trabajar su midá. Y eso, cómo se trabaja esa midá y cómo se diferencia, lo tenemos que ver en la próxima semana. Bueno, gracias a todos. אפשר לתקן.